Ok, dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y está y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a estar dando comienzo. No vamos a poder terminar, estamos limitados también por el tiempo porque tenemos la junta, pero queremos comenzar este estudio que se va a titular de la siguiente manera: un andar digno, deber inquebrantable del cristiano. Un andar digno, deber inquebrantable de los hijos de Dios, del cristiano. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios la bendición. Acompáñenme a hablar con Dios. Señor, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa esta mañana y adorarte y darte honor y honra a ti, Señor, que la mereces. Te rogamos, Dios mío, también que estés hablando a nuestra vida. Ponemos delante de tu presencia, Señor, esta petición de la hermana Elsa, y ponemos a esta joven, Señor, para que tu mano poderosa le alcance y que este momento tan especial, tan maravilloso, Señor, se lleve a cabo con felicidad y con eficiencia. Dale sabiduría a los médicos que han de asistirle, y te ruego, Señor, que esta mañana sea una mañana de gozo para toda esa familia. Te ruego tu bendición sobre ellos y tu bendición sobre nosotros en esta hora, y sobre todo tu pueblo que en cualquier parte del mundo en este momento se está reuniendo con el propósito de buscar tu presencia y de estudiar tu palabra. Señor, gracias. Te ruego que me uses para hablar a tu pueblo, que sea palabra tuya la que broten de mis labios, Señor, y que la gloria y la honra sea única y exclusivamente para ti. Toda obra del enemigo, toda mentira del diablo, toda distracción que quiera poner en nuestra mente, la echamos fuera en el nombre de Jesús, porque, Señor, estamos abiertos a la influencia de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Tuya la gloria, tuyo el honor y el poder por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios es considerada por muchos como la reina de las epístolas, precisamente por la importancia doctrinal y devocional que ella tiene. Algunos la consideran como la cima del pensamiento neotestamentario. De hecho, un reformador escocés llamado John Knox dice que a finales de su vida se pasó todo el tiempo leyendo libros acerca de sermones de la carta a los Efesios, sermones que estaban escritos, estaban redactados por otro teólogo muy destacado llamado Juan Calvino. También algunos han definido la epístola a los Efesios como la mayor composición humana y divina también. Así que es una composición de hombre, pero es de origen divino. Dios es el que ha estado detrás de la historia obrando e inspirando a sus hombres para escribir lo que hoy nosotros tenemos. Y también quiero leerles un pensamiento de alguien llamado A.T. Pierson, que dice que es la epístola, acerca de la epístola a los Efesios, dice: es la epístola del tercer cielo. Así que vamos a encontrarnos que hay mucha importancia, mucha riqueza doctrinal, mucha riqueza teológica y mucha riqueza práctica para el creyente contemporáneo y todo aquel que está interesado en vivir de una manera práctica el cristianismo que nosotros tenemos en esta Biblia y en estas líneas que nosotros leemos continuamente. Cuando tenemos contacto con esta epístola, lo primero que vamos a encontrar es lo siguiente: el apóstol Pablo estaba pasando por un momento un poco crítico porque se encontraba en cautiverio, estaba preso en Roma, y es ahí donde él comienza a redactar esta carta. Usted puede encontrarse en el capítulo 3, versículo 1, que Pablo dice: soy prisionero por la causa de Jesucristo. Este mismo capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor. Y luego en el capítulo 6 final de esta carta, en el verso 20 dice: soy embajador en cadena. Así que nos está dejando bien claro que él estaba
prisionero en el momento donde escribe esta carta, que no solamente es esta la que él escribe desde la prisión, sino que escribe otras más como Colosenses y Filipenses y otras que fueron desde la cautividad. Ahora, vamos a encontrarnos que cuando él envía esta carta, el propósito era para escribir al Asia Menor, a la iglesia de Éfeso, pero no era solamente esta la intención de Pablo. Envía esta carta junto con la carta de Colosenses y la envía con la misma persona, con Tíquico, que fue la persona que él envió, asignó para enviar estas cartas que tienen mucha similitud. Son muy interesantes los temas paralelos que tienen. Ahora, cuando envía la carta, la intención de Pablo es que fuera una carta circular, una carta que estuviera siendo leída, no solamente en Efesios, sino que él dice que se lea también en la Odisea y que se lea en todas las iglesias del Asia Menor. Así que era una carta que en las escuelas dominicales se reunían y se leía y se estudiaba y se reflexionaba en esa carta y luego se reflexionaba en otra iglesia y así en otra iglesia. Y muy interesante la riqueza que ella tiene desde el punto de vista devocional para la vida personal de cada uno de nosotros. Ahora, note, hermano, en esta carta algo interesante y ya estamos entrando en tema. Si es las palabras del apóstol Pablo. Las palabras del apóstol Pablo tienen criterio, tienen peso. Cuando él habla, está hablando con autoridad. Y sabe, ¿cómo es eso? Ese es el primer aspecto que vamos a estar viendo. Palabras de autoridad. Es lo que el apóstol Pablo está comunicando. Está comunicando palabras con criterio, palabras con peso, palabras con autoridad. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿por qué Pablo cuando habla con tanta autoridad? ¿Por qué Pablo cuando habla con un respaldo poderoso que sus palabras llegan e impactan el corazón de todo lector de esta escritura? Bueno, pues les dije hace un momento que el apóstol Pablo no escribió esta carta desde una oficina climatizada, Él no escribió esta carta sentado detrás de un buró y navegando en internet. No, él escribió esta carta en condiciones precarias. Él estaba escribiendo esta carta en cautiverio. ¿Y cuál era la causa que pesaba sobre sus hombros por la cual él estaba preso? Única y exclusivamente la causa del Señor Jesucristo. Él estaba preso ahí por hablar de Dios. Él estaba preso ahí por testificar del nombre de Jesucristo, por llevar a las personas a una reconciliación con Dios, a un nivel de vida superior, por salir de la miseria. Y es por eso que toda persona que vive lo que predica, que muestra su compromiso, sus palabras tienen autoridad. Toda persona que vive su mensaje tiene un respaldo moral. Por eso es que cuando hay alguien que vive el cristianismo como es, las personas lo escuchan cuando está hablando, porque dice, ese hombre vive a la altura de sus palabras. Mire, hermano, quiero decirle algo. Si usted quiere que sus palabras tengan autoridad, si usted quiere que sus palabras tengan fuerza, un impacto poderoso en la vida de su familia, de su vecino, de sus amigos, de sus hijos, de su esposo, su esposa, de aquellos que están dentro del núcleo familiar, pero que no reconocen al Señor todavía. Si usted quiere que esa palabra que usted da, ese consejo que usted da, esa enseñanza que usted da, esa orientación que de parte del cielo tenga un impacto en su vida, usted debe vivir a la altura del mensaje que predica. El mundo que estamos viviendo está cansado de palabreros. El mundo que está corriendo hoy está cansado de gente que le digan, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Para eso hay mucha gente postulándose en diferentes medios que prometen y no cumplen. Pero el mundo que está allá afuera necesitan a alguien que les diga y que viva lo que les están diciendo. Y para eso está la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos paramos en un lugar y hablamos la palabra de Dios y damos un consejo y damos nuestras opiniones respecto a temas que hoy están caminando por senderos incorrectos, tenemos que tener criterio y tenemos que tener autoridad, porque nuestra vida respalda nuestras palabras. Así hablaba el Señor Jesucristo. ¿Por qué usted cree que el Señor Jesucristo hablaba con tanta autoridad? Porque vivía lo que predicaba. ¿Por qué usted cree que los apóstoles en la iglesia primitiva tenían tanta fuerza cuando hablaban en la palabra de Dios, cuando daban un consejo a diferentes iglesias? Porque vivían lo que predicaban. ¿Por qué usted cree? Yo me imagino a Esteban, que muchas veces pudo haber dicho en sus mensajes, estoy dispuesto a darlo todo por Jesús.
Estoy quizás imaginándome, extrapolándome en el escenario bíblico, imaginándome a Esteban muchas veces predicándole persona a persona a uno, diciéndole: yo doy mi vida si es necesario por la causa de Jesús. Y se patentiza esta verdad, donde capítulo 7 del libro de los Hechos, donde vamos a estar viendo a Esteban siendo lapidado, estaba siendo apedreado. ¿Por qué? Porque tenía tanto criterio. Porque la gente, cuando él expone su palabra, dice, no podían resistirle porque había un espíritu superior en él. ¿Por qué? Porque vivía su mensaje. Estaba comprometido con una causa. Y cuando está comprometido con una causa, hay autoridad. Mira, hermanos, vivir por debajo de esto. Por eso el apóstol Pablo dice: vivamos de una manera digna, conforme al llamado que hemos recibido. Y lo está hablando un hombre que está detrás de la reja. No lo está hablando comiéndose una chuletica y rompiendo una Pepsi-Cola. Lo está hablando desde una prisión. Pero cuando vivimos por debajo de eso, estamos viviendo lo que se llama hipocresía. ¿Usted conoce qué cosa es la hipocresía? ¿Sabe? La palabra griega para hipocresía es la palabra hypocrisis. Y quiere decir vivir actuando bajo el engaño y bajo cosas que no son reales. Bajo elementos ficticios. Era la misma palabra que se utilizaba en la antigüedad para el teatro griego. Usted sabe que en el teatro iban dos actores y representaban una obra. Ellos hacían un diálogo, pero era un diálogo ficticio, porque eso no era real. Y de ahí nace la palabra hipocresía, hipócrisis. Y muchas veces se vive de esa manera, solo de apariencia, solo aparentando, solo haciendo una actuación. No te van a dar un Oscar, ¿no oíste? Porque hay un escenario que nos está mirando todo el tiempo. Es el cielo. El Señor Jesucristo continuamente criticó esa postura. Continuamente estuvo hablando de la hipocresía. Hablaba a los escribas y los fariseos. Le decía: ustedes son hipócritas, ustedes están mal porque están diciendo que son celosos de la ley. Dicen que aman la ley, sin embargo en su interior, dice Jesús, son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera usted va a un cementerio, usted se va a encontrar que usted ha ido al cementerio Colón. ¿Cuántos han ido al cementerio Colón? Usted va al cementerio Colón y allá hay hasta turistas que van al cementerio. ¿Usted no sabe eso? Van delegaciones de turistas y le tiran fotos a los sepulcros porque hay obras de arte en los cementerios. Sin embargo, dentro de esos sepulcros, ¿qué es lo que hay? Corrupción, putrefacción. Y le decía a Jesús: ustedes son como sepulcros blanqueados porque dicen que viven y sin embargo en su interior son malos. Y yo le voy a leer la palabra de Dios porque, ¿saben? No quiero hablar solamente de palabras, sino respaldarlo con la escritura. Porque mire lo que dice el Señor Jesucristo cuando le habla a los escribas y a los fariseos, precisamente acerca de la hipocresía, dando a entender de que Jesús no tolera una conducta de esa manera. Por eso el apóstol Pablo dice: vivamos de una forma que sea correcta, que sea auténtica, como lo demanda nuestro llamado. Dice el apóstol Pablo, dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, versículo 23, dice... Todo este tema habla de la hipocresía, pero le quiero hablar solamente algunos versículos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Wow. ¿Usted se da cuenta? Lo que le está diciendo: ustedes están viviendo, ustedes diezman hasta a las cositas. En otro pasaje ahí mismo se lo explica más, porque le dice: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Se lo voy a decir en lenguaje popular. Detrás de un extremista, ¿qué hay? Un oportunista. Eso mismo le está diciendo Jesús. Usted está en el lenguaje popular de allá de Cuba. Si se lo digo en cubano o fariseo, detrás de un extremista hay un oportunista. Diezman hasta las cosas más sencillas, sin embargo en su corazón están mal. Dice el verso 25, le dice el Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas nuevamente, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero de lo de dentro está lleno de robo y de injusticia. Estaban viviendo de fachada. Dice el verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, verso 29 también. Dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Todo es exterior, todo es apariencia, pero no se vive correctamente. Verso 33, dice el Señor Jesucristo ahí en el verso 33. Por tanto, aquí os envío serpiente y generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¡Wow! Entonces, no es buena posición vivir por debajo del llamado que tenemos. Debemos estar comprometidos. Si queremos que nuestras palabras tengan autoridad. ¿Usted cree que un fariseo podía hablarle con autoridad a Jesús? No podía. ¿Usted cree que si yo tengo una vida dudosa, pueda venir y hablarle de autoridad a ustedes y hablarle de espiritualidad? Si yo ni busco a Dios, no me van a oír. ¿Entiende eso? Pero mis palabras pueden tener autoridad cuando vivo lo que estoy predicando. Ahora, ¿cuáles son los efectos devastadores de vivir la hipocresía? Número 1, nos lleva directamente al infierno. En Mateo 24, para aprovechar el tiempo, no se los voy a leer, dice el Señor Jesucristo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí tendrán lugar los hipócritas. Wow, es difícil. Nos está llamando el Señor a reflexión. Debemos vivir como Dios manda. Debemos vivir como la palabra de Dios nos indica. Número 2, también no tiene respaldo en el mundo espiritual. Una persona que no vive el evangelio, una persona que solo vive de apariencia, no solo que no tiene autoridad en su palabra, no puede hablar con criterio como el apóstol Pablo, sino que en el mundo espiritual está descalificado. No clasifica para el mundo espiritual. Y le cuento algo, no me estoy llevando al mundo neocarismático, porque le quiero decir que la Biblia habla de una batalla cósmica, ¿sí o no? La Biblia habla que tenemos un enemigo, ¿sí o no? La Biblia habla que estamos en guerra, ¿sí o no? Si eres cristiano, te quiero decir algo, te voy a dar una noticia esta mañana. Estás en guerra y tienes un enemigo. Dígame, ajá. Como que se enteró ahora para algunos, pero sí tienes un enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a alguno para devorarlo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes de maldad. Por eso el mismo apóstol Pablo, que nos está hablando con tanta autoridad, antes de terminar su carta a los Efesios, dice: vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir los dardos de fuego del diablo, para que podáis resistir en el día malo. Vístete de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, del apresto del evangelio, del escudo de la fe, de la espada del espíritu, y persevera en oración. Nos está hablando de guerra, conflicto, no arábico-pérsico, conflicto espiritual. No podemos jugar al timarín cristiano. Usted no puede jugar a la iglesia, usted no puede jugar a venir el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que te está esperando después que tú sales de la iglesia, para ver si lo que te predicaron eres capaz de vivirlo. Hey, dígame amén. Porque te hablaron de esto, te hablaron de lo otro, y ahí viene el diablo el lunes a ponerte un mismo problema que tiene que ver mucho con el mensaje que dio el pastor, para ver si tú amas de verdad, para ver si tú crees de verdad. Ahí te accedió la duda, y tú que saliste el domingo con la fe a 100%, porque se habló de la fe ese día, y tú dijiste: me voy a comer al diablo allá afuera. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde? Con la boca llena de sangre así, ¿dónde? Y cuando te llegó el lunes, en el trabajo te dijeron: oye, te rebajaron el salario porque llegaste mal, te quitaron la prima. Nos quebramos con nada. Somos débiles. El diablo te los pone para ver si somos capaces de creer y de vivir lo que nos han predicado. Hay una guerra, pero entonces el hombre que vive por debajo del nivel que Dios le ha mandado a vivir, no solo que no tiene autoridad, sino que está descalificado. Muchas veces en su batalla espiritual, el diablo se ríe de él. Son aquellos cristianos que dicen: ay, a mí el diablo la tiene cogida conmigo. Ay, no salgo de una para entrar en otra, pastor. Regístrate. Si estás bien, son pruebas de Dios.
Si estás mal, quítalo porque es verdad que el diablo te está entrando. Los hijos de Seba, dice el capítulo en el libro de los Hechos, no recuerdo el capítulo ahora. Había unos personajes llamados hijos de Seba, un sacerdote. Dice que cuando ellos vieron a Pablo, a Pedro, a Juan, toda esa gente que se paraban y decían, en el nombre de Jesús, le decían a los endemoniados, en el nombre de Jesús, sal fuera de él. Y los endemoniados echaban y salían libres. Las personas, porque los demonios se les iban, ellos decían, oye, tenemos que hacer eso mismo. Tremendo. Y salieron y fueron. ¿Dónde está un endemoniado? ¿Dónde hay un endemoniado? Cabrón, ¿dónde hay un endemoniado? Y cuando llegaron a estar endemoniados le dijeron, te conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, que salga afuera. Pero como ellos no vivían conforme al llamado, el demonio le dijo, what? I know de Pablo. I know Jesus. Who are you? ¿Quién tú eres? ¿Quién eres tú, mío? No, porque nosotros somos. Y así nos pasa. Y bajamos el demonio. ¿De qué tú me hablas? Y dice que salieron humillados porque el demonio les vino encima. Porque no había condición. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel muchas veces estaba subyugado cuando Dios lo había llamado como cabeza y no cola? Porque vivían por debajo de su mensaje. No había autoridad. No la había. Estamos descalificados si vivimos por debajo. Y lo tercero, y muy importante, tercero, de efecto devastador que trae el vivir por debajo del llamado, es que nos convertimos en piedra de tropiezo para otros. Lo más triste de todo es que cuando vivimos incorrectamente y no con las demandas de la Biblia, nos convertimos en piedra de tropiezo. Porque siempre hay un ojo que te ve. ¿Sí o no? Siempre hay gente que están buscando la referencia del cristiano. Si actuaste bien, dice, claro, él es cristiano. Pero si actuaste mal, y eso que es cristiano, ¿sí o no? Entonces estamos siendo, porque imagínense que yo me ponga aquí a hablarle a ustedes no me van a oír. Y cuando nosotros decimos en un lugar, viviendo por debajo del llamado de Dios, por eso le exhorto. Si usted está viviendo por debajo, si usted lleva años viviendo en el pecado y está empecinado en vivir en el pecado, no diga que es cristiano. Si va para el trabajo, ni lo diga, porque estás manchando el evangelio. Me perdonan que tenga que hablar franco sí hoy, pero estamos empezando el año y tenemos que vivir. Ni lo diga, ni lo diga. Tenemos que vivir a la altura. Entonces la persona, mira lo que hacemos. La persona que me ve a mí, que ve por la calle que yo soy que ando por ahí por las esquinas tomando cerveza, cuando me ve aquí parado en el púlpito dice, yo me voy de aquí. Se van del evangelio. Y otros que sí están comprometidos con el Señor, aman a Dios, dice, bueno, yo me quedo, pero los pongo en la mediocridad. Porque dice, de todas maneras, ¿para qué? Y nunca salen del fango de la mediocridad. No los desafía, nadie los desafía con palabras y vida. ¿Entiendes eso? Por eso el Señor Jesucristo arremetía tanto contra los fariseos, porque en ese mismo capítulo 23, verso 13 le dice, ustedes cierran el reino, porque ustedes ni entran ni dejan que otros entren. ¿Cómo decimos eso en cubano? Vamos a hacerlo todos los aruqueños. Ni come ni deja comer. Ustedes ni comen ni dejan comer. Se molesta cuando otro está comiendo. Pero ¿qué hace este comiendo? Y es así. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo? Marcos capítulo 9, versículo 42 dice, cualquiera que es de tropiezo a uno de estos pequeñitos. ¿Sabe la palabra tropiezo qué quiere decir? Que le pusieron un traspié, que venía caminando y alguien le hizo así. No es que sacaste accidentalmente, sino que con toda intención, con un acto de la voluntad, venías caminando y alguien te puso el pie y tropezaste. Y dice, cualquiera que le sirva de tropiezo a uno de estos pequeños, es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo de la mar. Una piedra de molino. Serio el asunto. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios capítulo 8 versículo 9, le dice, cuidado vuestra libertad. Está hablando acerca de la comida, de cómo nosotros podemos comer lo que sea, que no hay problema, hasta los sacrificados a los ídolos, que no hay problema, porque sabemos que el ídolo barro es, madera es, oro es y es estatua, pero nosotros tenemos un Dios superior. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, aleluya.
Entonces el apóstol Pablo dice, si van a comer, no importa que lo haga, pero ten cuidado, tu libertad no venga a ser tropezadero para los más débiles. Si no te condena el comerte un pancito con lechón, si no te condena algunas cosas que no van en contra de los principios de Dios, escucha, pero a otros les puede hacer daño. A otros les puede hacer daño. Si no te condena andar en choric por la calle y en chancleta, ok, tú tienes libertad en Cristo, pero acuérdate que hay algunos más débiles que cuando te vean digan, ¿y el cristiano canillú este? Para allá arriba emperifollado con corbata y todo, pero míralo en la calle. Entonces recuerda que hay gente que son más débiles y que por nuestra actitud pueden ser dañados. ¿Entendemos eso? Trae resultado nefasto el vivir por debajo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y por eso el apóstol Pablo dijo, vivamos conforme al llamado, estemos comprometidos para que cuando hablemos tengamos autoridad. En el capítulo 12 de Lucas, verso 1, le dice el Señor Jesucristo, cuídense. Escúchenme, mire esto es importante, le dice el Señor Jesucristo, creo que es importante porque hay algunos hipócritas que se pegan. Escuche, la hipocresía se pega. Diga conmigo, la hipocresía se pega. Porque es el camino más fácil. Es fácil aparentar las cosas, vivir y por atrás hacer lo que quiera. Y se pega. Y de pronto un poco de levadura leudó toda la masa. Se echa a perder todo. Y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esa era la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes era la arrogancia. Pero le dice, la levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Y se sabe qué cosa es la levadura? Fíjate que como el Señor ilustra con la levadura. ¿Quién nos puede hablar de levadura aquí que es mejor que Duní aquí? Voy a atrever. Después me dice si está bien. La levadura se clasifica a la diversidad de hongos microscópicos, unicelulares, que tienen la capacidad de corromper las cosas a través del proceso de la fermentación. Dije sí, amén, dice Unieski, amén, más o menos, me acerqué, aleluya. Me acerqué. Entonces, un poquito de levadura usted la echa ahí a los panes de la panadería, pregunta la nieve, un poquito y leuda una gran cantidad de masa. Enseguida se fermenta y da el pan o el vino, lo que se haga. Con un poquito tiene un crecimiento avanzado y no para, hermano. Por eso el Señor dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Vivamos de la manera correcta para que todo lo que hablemos tenga impacto en el corazón de los que nos rodean. Qué bueno, porque los que primero te ven vivir el cristianismo son tus hijos. Es tu cuñado, es tu hermano, es tu tío, es tu suegra. Con la suegra siempre va a estar mal, eso no, pero bueno, ahí es poco para que cuando una suegra te diga, tú estás bueno. Escucha esto, es importante. Cuando nosotros vivimos nuestro evangelio con gente que nos puedan ver de cerca y esa gente escucha lo que le decimos, tenemos una gran victoria ganada. Porque eso es una seña de que estamos viviendo conforme al llamado de Dios y nuestras palabras surten efecto en el corazón de ellos. ¡Qué bendición! Ahora, dice el apóstol Pablo, un llamado del cielo, número 2. Ya voy a parar. Un llamado del cielo demanda un andar digno. Si vamos a vivir conforme al estado donde Él nos puso, Pablo está hablando en toda esta carta de la posición que Dios nos dio. No la adquirimos nosotros, no la ganamos porque somos buenos, no la ganamos porque somos brillantes, inteligentes. Dios nos puso ahí. Dice, nos puso en los lugares celestiales, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Dios nos ha colocado en una posición de vencedores. Dice la Escritura, por tanto somos más que vencedores por medio de aquel. Oiga, ¿qué cosa es usted? Un vencedor. Dígale que está al lado, tú eres un vencedor en Cristo. Eres un vencedor en Cristo. Ya basta de cristianos remendados. Ya basta de cristianos con pata de palo. Ya basta con cristianos con muleta. ¡No! Eres un vencedor en Cristo. ¿Entiendes eso? Yo soy cristiano. Y una cara así como diciendo, ¿qué le duele? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele a él? Oye, soy cristiano, gloria a Dios. Tengo un Dios grande que pelea por mí. En cualquier circunstancia está conmigo. Donde quiera que vaya, Él va delante de mí peleando por mí. ¡Aleluya! Contento, alegre. ¿Entiendes?
Entonces, dice Pablo, si nosotros estamos en esa posición, tenemos que en la práctica demostrar que verdaderamente estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús. Que verdaderamente somos bendecidos con toda bendición espiritual en lo alto. Tenemos que demostrarlo en la práctica. Por eso el escritor William MacDonald, comentarista del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, un teólogo, decía que la posición exaltada que nosotros tenemos en Jesús demanda una correspondiente vida piadosa. Demanda eso. ¿Sabe cuando la Biblia dice, cuando el apóstol Pablo dice andar? 7 veces en esta carta repite la palabra andar. Y cuando está hablando de andar se está refiriendo no solo al caminar, sino a la proyección en todo tu estilo de vida. 7 veces dice andemos. Y no es el tema de esta carta nada más, no. Es el tema de toda la Biblia. Es el tema de Jesús. Jesús no nos dijo, ustedes son la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nos está diciendo, wow, tenemos que andar por encima. Tenemos que brillar. Por eso Pablo, cuando le escribe a los filipenses, cuando le escribe a los colosenses, cuando le escribe a los tesalonicenses, le dice, vivamos dignamente del Señor. Y en Filipenses le dice, vivamos dignamente del evangelio. ¿Entendemos? Caminemos de manera digna. La palabra digna, la palabra axio, quiere decir correctamente, oportunamente, apropiadamente. Él nos está diciendo, vivamos de una manera apropiada al evangelio de Dios. Vivamos de esa manera. Nosotros podemos ser muy buenos actores, podemos hasta engañar a nuestros hermanos, podemos hasta engañar a nuestros líderes, pero usted puede engañar a Dios. Podemos engañar a Dios. La Biblia dice que Dios conoce el corazón de nuestro. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás. A lo alto de los montes, ahí estás. A lo profundo del abismo, ahí estás. Donde quiera estás. No me puedo esconder. ¿Y sabe por qué muchas veces nosotros pecamos y fallamos? Y hay veces sabemos cosas que no nos corresponden ver, y hasta películas que sabemos que son picantes y no nos corresponden ver. No, pastor, yo la corro para atrás de nuevo para ver lo que pasó. ¿Sabe por qué? Espartaco, yo corro las partes malas. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos conciencia de la omnipresencia de Dios. Porque si nosotros entendemos que Dios es omnipresente, usted sabe que Dios está frente al televisor contigo, está en el baño contigo, está frente a la computadora contigo, está en el trabajo, está en la escuela, está donde quiera. Y eso lo decimos cuando nos hace falta que Dios nos ayude. Ay, Dios está conmigo donde quiera, no me puedo esconder de su mano, Él me protege. Pero cuando estás haciendo cositas, también está Dios presente. Y cuando tenemos conciencia de que Él está presente en todo momento de nuestra vida, por eso Pablo dice, Él es el que lo llena todo en todos. Entonces, si hay algo si estamos teniendo una conversación incorrecta, en ese mismo momento la paramos. No, tranquilo, porque el Señor está aquí. Él está aquí con nosotros. La Biblia nos dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Hermanito, Dios está aquí, que tú estás hablando de fulano. Vamos a cambiar el tema. Y vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de la Biblia, de algo que edifique. ¿Entienden? Cuando tenemos una conciencia clara de que Dios es omnipresente. Pero lo más interesante de todo esto es que el apóstol Pablo va a lo específico, y ya con eso voy a terminar. Dame una Biblia ahí, búscamela. Es que el apóstol Pablo va a lo específico, porque ¿sabe qué pasa? Que muchas veces a nosotros nos hace falta que nos digan las cosas tal y como son. Sí, porque decimos, bueno, Él dice que no podemos andar en pecado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que debemos andar dignamente? Explíquemelo, pastor, porque a esa hora no sabemos cómo andar dignamente. Y dice el apóstol Pablo, verso 17, dice, pues digo esto, y requiero en el Señor, esto es una otra visión, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Ay, los convence. Ay, esto. Ay, el pisi. Ay, aquello. La vanidad de sus mentes.
Están sin rumbo. No vivamos como los que están sin rumbo, dice el apóstol Pablo. Ya tú tienes un rumbo fijo. Tú vas caminando rumbo al cielo. Tú vas caminando rumbo a agradar a Dios. Dice Pablo, ya no es como los paganos. Ahora en la vanidad de la mente, que termina siendo, en la vanidad de tu mente, terminas teniendo una insatisfacción tan pero tan grande. Porque cuando tratamos de llenar nuestra vida con los deleites de este mundo, con el confort, con mucha ropa, con mucho esto, con mucho aquello, algunos que ya están planificando hasta comprarse un carro, no vas a ser satisfecho, porque hay una sola cosa que te puede satisfacer, ese es el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Hay una sola cosa. El hombre de Lucas capítulo 12, hay una historia donde se habla de un hombre que la Biblia lo denomina el rico insensato. Tenía todo, hermano. Y dice, y había prosperado tanto el negocio y no tenía la bendición de Dios, para que ustedes vean que la prosperidad no es solamente para... Hay impíos que prosperan. Y no quiere decir que tienen bendición de Dios. Y ese hombre prosperó, los graneros los tuvo que romper y hacer otro. Y después que rompió los graneros, que nunca pensó ni en otros necesitados, dijo, ahora le voy a decir a mi alma, descansa, duerme, come, bebe, porque muchos bienes tiene para el futuro. Y ahí mismo se le apareció un ángel y le dijo, oye, esta noche te vienen a buscar, hoy tú te vas de aquí, te moriste y lo que tú haces y lo que tú tienes, ¿de quién es? ¿Quién se va a quedar? Y pensamos que eso nos va a traer deleite, Y pensamos que eso nos va a traer deleite. Que nos va a traer deleite a caminar el mundo entero, ir a Miami, ir allá al otro lado. No, te va a traer deleite a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y entonces Él hará las bendiciones del cielo venir sobre tu vida y sobre tu familia. Y dice Pablo, les aclaro que no es con la vanidad de la mente, dice Pablo, ni tampoco en la lujuria, ni la lascivia. Dice Pablo, tienes que andar puro. Y dice Pablo al final, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. También habla, no se airen. Y dice, y no hablen mentiras. Importante, mire hermano, se le dije 3, 4, pero ¿cuántas no hay en esta carta? No vivan en la vanidad de la mente, no digan mentiras, no se airen, no se enojen, vivan santamente. No diga mentira. Diga conmigo, mentira. Porque muchas veces la mentirita está piadosita, a la punta de la boquita ahí. Ay, pastor, esto no le hace daño a nadie, esto es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa, como no hay santo pecado. Ay, voy a meter una mentira piadosa, voy a pecar santo. Voy a pecar santo. Nadie peca santo. El pecado es pecado. Las mentiras son mentiras. Y dice, y no va a estar delante de mí, ni habitará en mi casa. Salmo 101. No habitará dentro de mi casa, ni se parará delante de mí el que haga fraude y el que diga mentira. El que haga fraude, escucha, el que haga fraude. Pero si digo la mentira, no. Si no lo digo, no me van a ayudar. Si yo no digo esta mentira, vaya con la verdad donde quiera. Y si no te dan la plaza, es porque no, Dios te está librando de algo. Pero di siempre la verdad. Y si tú vas siempre diciendo la verdad y te dan la plaza diciendo la verdad, te vas a salir de ahí como flotando, sabiendo que agradaste al Señor y te vas con la plaza que va a traer tu bendición financiera. ¿Entiendes? Pero agradando al Señor. No me la dio. No tuve que decir que yo pasé 12 grados, que yo estuve con 40 años de experiencia laboral en ese sector. No lo tuve que decir. Y si no me la dieron, de algo el Señor me libró en ese trabajo. Algo mejor tiene para mí. ¿Entiendes? Diga siempre la verdad. Al hombre mentiroso destruirá el Señor. Y el lago de fuego está preparado para aquellos que son inmorales y también hipócritas y mentirosos. Vivamos de una manera digna, andemos dignamente conforme al llamado que hemos recibido del cielo. Que Dios le bendiga en esta mañana, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.